Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenido a este encuentro denominado el segundo CIPAS de la actividad fase 3, impuestos municipales del curso Fundamentación Tributaria. Bien, entonces, como habíamos hecho la programación para el día de hoy, vamos a dar inicio a la socialización de cómo debe ser el desarrollo de la actividad de la fase 3. Los dinamizadores van a ser el doctor Fabio Sánchez Polo y la doctora Jenny Carolina Romero. Adelante, profes. Listo, ¿me escucha, doctor? Perfectamente, Sí, doctor señor, Fabio. se le escucha. Compañera Laura Yasmín, por Listo, favor, ya. micrófono. Por favor, silencian los micrófonos. Doctor, voy a silenciar el micrófono de la estudiante. Sí, Que gracias, no, doctora Jenny, porque sí. listo. Tranquila, Entonces, profe Jenny. Tranquila, profe Jenny y profe Fabio, que yo me encargo de silenciar todos los micrófonos, no se preocupe. Bueno, sí, señor. bueno, entonces damos comienzo a la presentación. Curso Fundamentación Tributaria. Uno de los logos de nuestro rector, la UNAD es una pasión para transformar y construir más país. Segunda CIPAS, fase 3, Fundamentación Tributaria. Invitan tutores red de curso, doctora Mónica María Fajardo Cabrera, doctora Jenny Carolina Romero Luna, Jenner Fabián Quintana Carrascal, director, y Fabio Sánchez Polo, tutor también del curso de Fundamentación Tributaria, hoy marzo 19 de 2025, programado para comenzar a las 7 en punto. Vamos a dar inicio a las 7:20. La presentación que voy a desarrollar junto con la doctora Jenny, entonces vamos a dar un repaso de lo que es el IVA, la función del IVA y lo que es industria y comercio y la aplicación del impuesto de industria y comercio, RETEIVA, RETEICA, retención en la fuente del impuesto de industria y comercio, que es donde vamos a desarrollar el taller en Excel. Entonces, los primeros puntos van a ser, voy a tratar de hacerlo más rápido para que nos dé más tiempo de despejar dudas en cuanto a la parte operativa en el desarrollo del taller. Entonces, comenzamos aquí. Bueno, impuestos sobre las ventas. Entonces, el IVA, comúnmente denominado impuesto al valor agregado, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de producción, importación y distribución. Fiscalmente, el concepto de valor agregado como denominación lo indica, corresponde a la diferencia entre el valor que pagamos por el bien o servicio cuando los adquirimos y el valor al momento de venderlo. De esta manera, entonces, el impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el mayor valor adicionado en la nueva operación al momento de adquirir estos bienes. ¿Quiénes son los responsables del IVA en el 2024? Porque nuestro taller va a ser referenciado con el 2024. Les pido el favor de leer muy detenidamente la guía, porque es que muchas veces comienzan a hacernos preguntas que corresponden a la lectura de la guía. Entonces, nosotros estamos prestos a colaborarles en todo, pero sí es bueno que ustedes saquen esos 4 o 5 minutos
que se demora en la lectura de la guía y poder comprender más rápidamente lo que es el ejercicio. Responsables de IVA en el 2024, las personas jurídicas que vendan productos o presten servicios grabados con el IVA. Responsable del impuesto a las ventas. Además, es responsable del IVA todas las personas naturales que vendan productos o presten servicios grabados con IVA y que cumplan con los requisitos para no ser responsables, lo que en el pasado correspondía al régimen simplificado. Actualmente hay dos tipos que somos los responsables de IVA y los no responsables de IVA. Entonces, anteriormente, como decimos aquí, los responsables de IVA era lo que denominamos régimen común y los no responsables de IVA, el régimen simplificado. No responsables de IVA en el 2024, quienes cumplan con los requisitos señalados en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Señores, el Estatuto Tributario es la Biblia de nosotros, los contadores. Entonces, es una herramienta que nosotros debemos de tener siempre a mano. Bueno, entonces, el IVA generado es el que la empresa cobra a sus clientes cuando realiza una venta. Es el IVA que factura y lo que luego debe declarar y pagar a la DIAN. En razón a lo anterior, el IVA generado es un pasivo por impuestos que se adeuda al fisco. Entonces, nosotros se lo cobramos al quien le vendemos, pero no es nuestro. Entonces no lo podemos llevar como un ingreso nuestro, sino que lo tenemos que llevar como un pasivo, como una cuenta por pagar a la DIAN. Su contabilización es un crédito a la cuenta 2408. Estoy hablando del IVA 2408. El IVA descontable es el IVA que la empresa paga cuando adquiere productos o servicios grabados. Su contabilización es un débito a la cuenta 2408 y que puede ser descontado del IVA generado, descuento que se hace al presentar la declaración de IVA. Entonces, allí es donde está el juego de nosotros cuando somos intermediarios en la venta de bienes y servicios. Cobramos el IVA que pagamos y el que cobramos ya va con el aumento de la utilidad nuestra y la diferencia es la que le remitimos a la DIAN, al Estado, digámoslo así. Entonces, ya ustedes en la fase pasada vieron lo que son los sujetos, los elementos de la obligación tributaria, que son el sujeto activo y el sujeto pasivo, que es a lo que hace referencia esta diapositiva. El IVA no descontable ni deducible en un gasto, ¿sí? Dice el artículo 488, solo son descontables los impuestos orinados en operaciones que constituyan costo o gasto. Si el costo o gasto es deducible en renta, entonces su IVA no podrá ser descontable en el IVA. Los costos o gastos en que se incurra a lo largo del año, grabados o no con el IVA, podrán ser tomados o no como deducibles en la declaración de renta. Los no deducibles son los que no cumplen la norma del artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, los invito para que tomemos el Estatuto Tributario, ¿sí? Miren, aquí está el enlace. Ahora se los compartimos. Y ustedes colocan artículo 107, le dan una leída a ese artículo, que es fundamental para todo lo que nosotros vamos a trabajar. Son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productiva de renta, siempre que tengan relación de causalidad con la actividad productiva y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
ejemplo de IVA no descontable ni deducible. Entonces, una empresa incurre en julio y diciembre en algunos gastos que estaban relacionados con el esparcimiento para sus trabajadores o con la despedida de fin de año. Como dichos gastos no podrán ser aceptados como deducibles en la declaración de renta que se presentaría a final del año, pues no se podría decir que sean gastos necesarios, tal como lo exige la norma del artículo 107 del Estatuto Tributario. El IVA que se haya pagado sobre tales gastos tampoco podría haber sido incluido en las declaraciones de IVA como un IVA descontable. Miren, aquí se resalta una parte que es muy gastos necesarios. ¿Sí? Listo. Arrendamiento de bienes inmuebles en el impuesto de industria y comercio. Entonces, aquí ya comenzamos a trabajar en lo que van a ser los impuestos municipales y que van a, son parte, esto que estamos hablando es parte fundamental del taller que ustedes van a realizar. Según el concepto 042544 del 13 de diciembre del 2017 establece que así sea persona natural o persona jurídica que tengan en su patrimonio bienes inmuebles, que éstas proceda a arrendarlos. La actividad no encuadra dentro de las actividades industriales, comerciales y servicios, razón por la cual no está contemplado como una actividad gravada en lo que concierne al impuesto de industria y comercio. Entonces, espero que quede claro porque manejamos un punto donde estamos haciendo el arrendamiento de nuestro local, de nuestro colegio. ¿Sí? Vamos a explicar cómo se trabaja la retención en la fuente y la tabla de retención. Queridos estudiantes, ¿a qué hago referencia cuando les estoy haciendo un resumen y un recuento de lo que es el IVA, de lo que es la retención, de lo que son estos puntos? Porque son cruciales para el taller que vamos a realizar en la fase 3 y para la fase 4. Entonces, esto que estamos recordando hoy no solamente va a ser esencial solo para esta fase, sino también para la siguiente, porque en las dos fases que vamos a trabajar, impuestos municipales e impuestos nacionales, entonces vamos a tener que manejar lo que es el IVA y la retención en la fuente. De retención en la fuente, tabla de retención. Quien compra o recibe un servicio, paga. Quien paga, retiene. Tiene un pasivo que debe transferir el dinero a la DIAN. Eso lo llevamos a una 2065, que es una cuenta por pagar a la DIAN, retención, que contabiliza como pasivo. Entonces, este es el manejo que le damos la parte de la retención. ¿Sí? Ahora, viceversa, quien vende o presta un servicio, se le paga, le retienen, le queda una cuenta del activo, un saldo a favor en ese momento, ya que puede descontarse ese valor cuando presente la declaración de renta y complementarios, esa vigencia fiscal. O sea que ese valor que no retienen lo llevamos a una 1355, que es una cuenta por cobrar y que la vamos a cruzar en el momento que hagamos o presentemos nuestra declaración de renta. Entonces, este es el manejo de la tabla de retención en la fuente. Ahora, retención en industria y comercio. Tabla de retención de industria y comercio. Es prácticamente igual a la tabla de retención, sin embargo, la voy a dar aquí. Quien compra o recibe un servicio paga y quien paga retiene.
tiene un pasivo, ya que debe transferir el dinero al municipio o distrito. El IVA era a la nación, al Estado. Este que es industria y comercio, entonces es al municipio o distrito porque es un impuesto municipal. Y por eso la llamamos a la 2368. Cuando ustedes vayan a buscar en el Plan Único de Cuentas, entonces van a encontrar que estas cuentas son específicamente lo que estamos hablando. Entonces, se contabiliza como un pasivo. Este es quien compra. Ahora, ¿quién vende? En industria y comercio, ¿quién vende? Presta un servicio, le pagan. A esta persona le retienen. Le queda una cuenta del activo, un saldo a favor en ese momento, ya que puede descontarse el valor cuando presente la declaración de industria y comercio de ICA, de esa vigencia fiscal. Y lo manejamos por la 1355-18. Se contabiliza como un activo. Entonces, las últimas dos diapositivas, una que es la tabla de retención en la fuente, que es con respecto al IVA, y es a transferir el dinero a la DIAN o al Estado. Y este que es la tabla de retención de industria y comercio, que es para referirle o transferirle ese monto al municipio. Bueno, miremos qué son los ingresos. Entonces, ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decremento de los pasivos, que dan como resultado un aumento del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. O sea, no tienen que ver los aportes de los socios manejarse como ingresos. La clasificación de los ingresos. Entonces, según el párrafo 225 del estándar para pymes, estos ingresos por actividades ordinarias provienen de actividades desarrolladas en el giro ordinario de los negocios. Estos se presentan en venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos, entre otros. Se considera cualquier tipo de actividad ordinaria que la entidad realiza de forma repetitiva, presupuestada y que sea relevante en la operación de la misma. Y tenemos los ingresos por ganancia. Las ganancias suelen ser ingresos que se presentan inesperadamente, no se repiten de un periodo a otro, ni son comparables con ingresos de periodos anteriores. Estas ganancias no son presupuestadas porque no las vamos a tener en cuenta porque, como dicen, no son repetitivas. No se incluyen generalmente en la evaluación del desempeño de la administración y no se tienen en cuenta para proyecciones de incremento y utilidades futuras. Clasificación de los ingresos. La clasificación de los ingresos los manejamos como operacionales y no operacionales. La entidad puede seguir prestando sus ingresos ordinarios como operacionales y no operacionales siempre y cuando queden separados de las ganancias, entendiendo que los ingresos operacionales son los más importantes, mientras los que son no operacionales son ingresos secundarios, aunque sean ingresos de actividades ordinarias. Entonces, aquí estamos queriendo decir que los ingresos los manejamos como ingresos operacionales y no operacionales. Los operacionales son los que tienen que ver directamente con la actividad económica de la empresa y los no operacionales, digamos que se presentan fortuitamente, que son inesperados. Ejemplo, que en una empresa de venta de zapatos
recogemos el cartón y digamos que al final de año, al final de semestre, cogemos y vendemos ese cartón, pero eso no es que siempre nos vaya a aparecer ese ingreso. Entonces ahí serían ingresos no operacionales. Entramos en este momento a hablar del, digamos que de lo que especialmente vamos a trabajar y que va a ser lo más representativo en esta fase, que es el impuesto de industria y comercio. Entonces quiero hacer referencia aquí. El impuesto de industria y comercio, ICA, es un tributo local que se aplica a las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro de un municipio en Colombia. Este impuesto grava los ingresos brutos. Grava los ingresos brutos obtenidos por la entidad económica, sin considerar los costos y gastos asociados a la operación. Es decir, se paga sobre la totalidad de los ingresos generados sin deducción de otros gastos operativos. Miren, esta es la diferencia entre lo que es este impuesto municipal y lo que, digamos, son los otros impuestos. Los otros impuestos a nivel nacional tienen unos descuentos para hallar la base gravable. En este impuesto, la base gravable son la totalidad de los ingresos, donde decimos grava los ingresos brutos, o sea, estamos hablando de ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios, o sea, los operacionales y los no operacionales. Entonces, espero que quede claro este punto que es demasiadamente importante para lo que es el impuesto de industria y comercio y saberlo diferenciar lo que es el impuesto de renta, de lo que es el impuesto de IVA, ¿sí? En donde podemos llegar a hacer algún tipo de deducciones. Entonces, el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos brutos. El ICA es de carácter municipal, lo que significa que cada municipio tiene la facultad de establecer sus propias tarifas y normas dentro de los parámetros establecidos por la ley nacional. Siempre nos vamos a regir por la ley nacional, así sea a nivel municipal. Las tarifas pueden variar entre el 0.2 por mil y el 10 por mil. O sea, estaríamos hablando de un 0.2% y el 1%, hablando en cuestión de porcentajes. Pero el impuesto de industria y comercio lo vamos a manejar en milajes. Ojo con esto, lo manejamos en milajes. Dependiendo de este milaje, depende de la actividad económica, la Qué pena, jurisdicción tutor. municipal. ¿Cómo fue que lo dijo? ¿En Milares? Milajes, Ah, mil, milajes. Listo, milajes, listo, exactamente. gracias. No es porcentaje, porque porcentaje es los otros impuestos. El impuesto de industria y comercio es en milajes, o sea, por mil. O sea que cuando vayamos a hallar algún valor de este porcentaje en milajes, lo debemos dividir sobre mil. ¿Listo? Y este milaje, vuelvo y repito, dependiendo de la actividad económica y la jurisdicción municipal. Por ejemplo, las actividades comerciales pueden estar sujetas a un porcentaje diferente que las actividades industriales o de servicios. Esto ya lo determina el Consejo Municipal. El impuesto que se aplica a una variedad de actividades, incluyendo la venta de productos, la prestación de servicios, la fabricación de bienes, entre otras. Es importante destacar que el ICA se calcula en función de los ingresos brutos generados dentro del municipio donde se desarrolla la actividad. Ojo con esto. Esto implica que si una empresa realiza sus operaciones en varios municipios, debe pagar el impuesto correspondiente a cada uno de ellos, según los ingresos obtenidos en cada localidad.
O sea que si una empresa tiene ventas en diferentes municipios, en cada uno de ellos debe pagar dependiendo de cómo la actividad económica que realice en cada uno de estos municipios. Entonces, hasta allí lo que es el IVA y lo que es la retención en la fuente y lo que es el impuesto de industria y comercio. Entonces, el IVA, que es el impuesto al valor agregado, la retención en la fuente, que es a nivel nacional, es un anticipo al impuesto de renta, ¿sí? El impuesto de renta, que es el impuesto que pagamos las personas naturales y jurídicas cada año, y el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal que también pagamos las personas naturales y jurídicas por la actividad económica que realicemos en cada uno de los municipios. Hasta allí, quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta o algo que no hayan entendido para que continuemos. Sí, Lina Paola. Buenas noches, tutor, ¿cómo está? Sí, yo Buenas tengo una noches. pregunta. Bueno, digamos, la empresa está registrada en Bogotá, pero tiene sus actividades en Fusagasugá. En ese caso, ¿qué impuesto de industria y comercio tendría que pagar? ¿El de Bogotá o el de Fusagasugá? Debes de pagar los dos impuestos, porque si estás en Bogotá, vas a tener algunas, bueno, digámoslo así, tú puedes tener tu, tu local en Bogotá. Entonces, las ventas que realices en Bogotá, debes de pagarla en Bogotá. ¿Listo? Y lo que tú traslades y pases a Fusagasugá y realices esas ventas allá, entonces debes de buscar el acuerdo de Fusagasugá y pagar sobre ese ingreso que tuviste allá. ¿Te queda claro? Sí, sí, señor. Gracias. Entonces, como lo decíamos aquí, cada municipio tiene sus, digamos, sus normas. Entonces, y digamos que una actividad, con el ejemplo de Lina, una actividad en Bogotá puede tener, digamos, el 4 por mil. Y en Fusagasugá esa misma actividad puede tener el 4.5 por mil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un impuesto municipal y es el consejo el que determina y da ese milaje. Listo. Bueno, como no veo más preguntas por aquí, no sé, doctora Jenny, si de pronto alguien en el chat tiene alguna pregunta. Entonces, continuamos. Doctor, quisiera hacer Doctor, una pregunta, disculpe. Sí, bien pueda. Usted dijo que el impuesto de industria y comercio retenido se manejaba con la 135518, ¿cierto? Sí, Ok, y entonces se debita la cuenta porque pues igual no nos está ingresando, ¿cierto? a Perdón, se ver, acredita, perdón. repíteme allí, ¿no? Es que una cosa es cuando, a Sí, ver, devolvámoslo aquí, ajá, vamos a ver, la parte de retención. sí, ¿Sí? Es que una cosa es ujú, cuando tú compras, ¿sí? sí, Cuando tú compras, pagas, ¿sí? sí, Y tú retienes. ok, Entonces ahí, como tú recibiste ese dinero, ujú, tú lo tienes que guardar y entonces lo tienes que contabilizar a una cuenta por pagar. ¿A quién? Al municipio. Hablando del impuesto de industria y comercio, ¿sí? ujú, sí, señor. Pero cuando vendes, entonces te retienen a ti. Ok, ok, Entonces ese lo llevas a una cuenta por cobrar. ok, ¿Listo? ok. Que es la 1355. Entonces mira la diferencia. Cuando compro, lo llevo a una cuenta por pagar, a un Ah, pasivo.
que le debo ese dinero al municipio. Yo soy el intermediario, Sí, ¿sí? Entre la persona que me compra y el municipio. sí, ¿Listo? sí, Y señor. cuando vendo, el intermediario es quien me compra a mí. Ok. Entonces, yo, en ese caso, el que me compra me retiene. Entonces, yo ese valor lo tengo que llevar a una cuenta por cobrar después, cuando Mm, presente mi liquidación. Normalmente, ¿cómo se maneja el impuesto de industria y comercio? Las retenciones se pagan bimestral, o sea, cada 2 meses. Las retenciones que hacemos se pagan cada 2 meses y el ujú, impuesto se liquida anual, ¿ya? Entonces, las ok. retenciones que me hacen a mí al final de año, por esta época, cuando voy a pagar el año, entonces me deduzco, lo cruzo con esa 1355, lo que me dé a Ujú. pagar de impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Sí, sí, señor. Entendido, profesor. Gracias. Listo, Viviana, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Entonces continuamos para que agilicemos. Entonces, regla para la parte práctica del ejercicio. Esto ya es del ejercicio que vamos a realizar. Entonces, explicación de la tabla de Excel, de actividades y milajes. Miren esta palabra ahí, milajes. ¿Se acuerdan que la dije ahora? Alguien me preguntó. Milajes. Entonces, nota, el colegio adquirió materiales de construcción para mejorar la presentación de las instalaciones, pero a la luz del artículo 107 del Estatuto Tributario, vuelve y juega el artículo 107. Entonces, nuevamente les recomiendo que lo leamos detenidamente, así como vamos a leer detenidamente la guía. Entonces, no cumple requisitos. Y con ese mismo concepto de materiales de construcción y lo relacionado con la construcción, se efectúa el RTIC. Es poco en eso, ¿no? Ahora, reglas para la parte práctica. Los gastos en que incurre para reparar el colegio no generan IVA descontable. No generan el IVA descontable. Recuerde que por allá decíamos que sean necesarios. Estos gastos no son necesarios, simplemente estamos haciendo un embellecimiento de nuestro local y no son gastos deducibles en el IVA. Entonces, el IVA que nos cobran no lo podemos llevar como descontable y por consiguiente, al no reunir los requisitos del artículo 100 del Estatuto Tributario, 107 del Estatuto Tributario, se contabilizan como costo de impuestos no deducibles. Lo vamos a llevar una 55, 15, 70. Entonces, miren aquí, ese IVA que no es deducible lo vamos a llevar a qué cuenta? 51, 15, 70. El IVA cuando es a la tarifa general. En el registro correcto, de forma automática se elabora la declaración de ICA y el RTICA. Importante que analicen estos renglones. Esto lo vamos a ver, el código de plan de cuentas, Doctor, qué pena, plan una pregunta. uno único de cuentas. Sí, dime. No sé si me perdí. ¿Por qué motivo es que ese IVA sería no es No es contable? O sea, ¿por contable, qué motivo? Sí. porque no hace, como el ejemplo que colocábamos, ¿sí? De las reuniones. Cuando la empresa hace reuniones, eso no es algo que sea necesario para la realización de la actividad económica principal de la empresa. ¿Ya? Ya depende de la Entonces, actividad así, económica de la compañía. exactamente. O sea, Gracias. si usted hace la reunión,
bien, porque pues, gozan sus empleados, pero si no la hace, la empresa funciona lo mismo, ¿sí o no? Entonces, allí está el ejemplo. Lo mismo aquí. Digamos, si tú compras una maquinaria e inviertes para colocarla en funcionamiento, ¿sí? Entonces, ahí ese IVA no va a ser contable, sino mayor valor del bien. O sea, es aquí, los gastos en que incurre el colegio, digamos que no son necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la empresa, la actividad del colegio. ¿Listo? O sea, tutor, buenas noches, qué pena. Sí. El gasto ya sería descontable siempre que, digamos, hablando del colegio, el techo, por ejemplo, tiene goteras, ¿sí? El techo del salón. Y obviamente eso es necesario hacer ese gasto para dar las clases como se debe. Ese sí sería un IVA descontable, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Tenemos que saber diferenciar cuáles son los gastos necesarios y cuáles no son los necesarios. ¿Listo? ¿Queda claro hasta allí? Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, hablemos del Plan Único de Cuentas. Dice, el Plan Único de Cuentas es un listado en el que se presentan las cuentas necesarias con las que se registran los hechos contables. En este orden, de manera sistemática, todas las cuentas que hacen parte de un sistema contable, con este Plan Único de Cuentas se busca que exista uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por comerciantes, buscando de esta manera lograr transparencia de la información contable y mayor claridad, confiabilidad y comparabilidad. ¿Listo? Digamos que en algunas partes nos dicen que el plan de cuentas ya no es necesario, ¿sí? Pero resulta de que para tú hacer los registros contables en un programa, vas a necesitar un plan de cuentas, de todos modos. Entonces, por eso, en la actualidad, lo seguimos utilizando, el plan de cuentas. ¿Cómo se maneja el plan de cuentas? Entonces, la estructura del plan único de cuentas. Señores, esto es un repaso porque ustedes ya deben de manejar esto muy bien, ¿sí? Lo del IVA, ya lo deben de manejar. Estoy haciéndoles un repaso. De pronto, vamos a tener un poquito más, digamos, porque no hemos manejado el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto a nivel municipal. Entonces, ese sí va a ser, pero como están viendo, se maneja exactamente cómo manejamos la retención en la fuente, cómo manejamos el IVA. Entonces, estructura del plan único de cuentas. Entonces, clase, para la clase del primer dígito. Entonces, aquí estamos colocando un ejemplo para la clase, el primer dígito, el activo. 1, clase 1, activo. Clase 2, pasivo. 3, patrimonio. 4, ingresos. 5, gastos. 6, costos. 7, costos de producción y operación. 8 y 9 que lo manejamos, que son las cuentas de orden deudoras y acreedoras. Grupo. Clase es el primer dígito. Grupo, los dos primeros dígitos. Cuenta, cuando hablamos de cuenta, hablamos de 4 dígitos. Y cuando hablamos de subcuenta, son 6 dígitos. ¿Sí? Entonces, pasamos a esta diapositiva donde vea, aquí, el 1 es la clase, el 12 sería el grupo, la 1234 sería la cuenta, y la 123456 sería la subcuenta. Entonces, en este ejemplo, colocamos así, 1 es el activo, la 11 es el grupo, sería el disponible. El 1110 es la cuenta general bancos y la 111005 que
sería la subcuenta bancos nacionales. Entonces, ese es el manejo del esquema de las cuentas. Pasamos a lo que es las cuentas T. ¿Sí? Esquema de las cuentas T. Entonces, la forma más simple para iniciar el aprendizaje de los registros contables es mediante el esquema de las cuentas T. Y sus partes son: 1, nombre. Ese nombre debe ser el nombre completo de la cuenta. 2, debe, al lado izquierdo para registrar los débitos. Y 3, el haber o el crédito, el lado derecho para registrar los créditos. Es nombre de las cuentas en la parte superior. 2, el debe, ¿sí?, que es para registrar los débitos. Y 3, el haber, que es para registrar los créditos. La ecuación patrimonial comúnmente conocida, que es activos igual pasivos más patrimonio. Naturaleza de las cuentas. Ojo con esto, porque es que en los ejercicios, siempre en la naturaleza de las cuentas, nos colocan estos valores en el lado equivocado. No, muchas personas no lo hacen cada semestre. Entonces, la naturaleza de las cuentas. Cuando nos referimos a la naturaleza de las cuentas, hacemos referencia al origen y crecimiento de una cuenta. Entonces, al lado izquierdo, en el débito, vamos a tener lo que son las cuentas que se aumentan por el débito, que son el activo, el gasto y el costo. Entonces, la 1, que son los activos, la 5, que son los gastos, la 6, que son los costos, pues 1, 5 y 6 aumentan por el débito. 1, 5 y 6 aumentan por el débito. ¿Sí? A la derecha vamos a tener el crédito. ¿Cuáles son las cuentas de naturaleza crédito? Las que aumentan por el crédito. Esas cuentas son pasivo, a la 2, el patrimonio, 3, y los ingresos, que son la 4. Entonces, 2, 3 y 4 son las cuentas de naturaleza crédito, o sea, que aumentan por el haber o el crédito. 1, 5 y 6 aumentan por el débito. 2, 3 y 4 aumentan por el crédito. Y allí es donde les damos la naturaleza. El activo es de naturaleza débito porque aumenta por el débito. Gastos de naturaleza débito y costos de naturaleza débito. Pasivos, patrimonio, ingresos de naturaleza crédito. Aquí colocamos un ejemplo un poquito más grande en esta diapositiva, porque es que las otras acá se me complica para hacer, para pasar. Pero entonces, naturaleza de las cuentas, el activo, miren, específicamente me dice es una cuenta deudora. Deudora porque aumenta por el débito, ¿sí?, disminuye por el crédito. Pasivo, una cuenta acreedora porque aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Capital, que es lo que, digamos, es la parte que aportan los socios. Es una cuenta acreedora, aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Egresos, deudora, aumenta por el débito, disminuye por el crédito. Y los ingresos,
Es una cuenta acreedora donde aumenta por el crédito y disminuye por el. Listo. Entonces entramos ya a la parte del taller donde vamos a manejar cada punto, lo que es la retención en la fuente y lo que es el RTIC. Entonces, para que tengan muy en cuenta, punto A, que es el punto inicial, allí podríamos decir estamos hablando del taller, ¿no? En la guía tenemos el paso 2, que es la elaboración de unos puntos, donde vamos a hablar qué son los impuestos municipales, qué es el impuesto de industria y comercio, quiénes determinan la tarifa de industria y comercio, que esto es lo que ya yo les he ido diciendo durante la presentación, para qué sirve el recaudo del impuesto de industria y comercio, cómo se clasifica, qué es el impuesto predial, quiénes determinan la tarifa del impuesto predial, para qué sirve el recaudo del impuesto predial, por qué se denomina impuesto predial unificado. ¿Sí? Es el paso 2, responder todos estos puntos que van desde la A hasta la Q. ¿Sí? No porque están separados, entonces no voy a responder sino de la A a la I, no. Es responder, definir bien definido cada uno de estos puntos. No es colocar, es que ¿qué son los impuestos municipales? No, los que se pagan en el municipio. No, eso está dado allí. ¿Qué son los impuestos municipales? Pues sí, está dado que son los que se le pagan al municipio. No, busquemos una definición más profesional. En el caso para nosotros, ya ustedes están, digamos, a mitad de carrera, ya son casi unos profesionales. Entonces, desde este momento, ya ustedes den toda respuesta en la parte contable debe ir bien estructurada. No responder un sí o un no. No, eso ya no es suficiente. Para nosotros como profesionales es dar una respuesta convincente, estructurada. ¿Sí? Entonces, porque es que de verdad me colocan, son los impuestos municipales, no los que pagan en el municipio. Pues ahí ¿qué son los impuestos nacionales? No, pues los que le pagan a la nación. Entonces, contestar así es algo muy básico, ¿sí? Porque la misma pregunta la está diciendo. Los impuestos departamentales, ¿no? Los que le pagan al departamento. Pues, ojo con eso. Entonces, ponemos como ejemplo la primera definición, que es lo del asesor tributario, ¿sí? Pues miren, tenemos, ¿sí? ¿Alguien me pregunta algo? Un hombre No, Jamie, no. que le dimos. Jamie, ¿me hablas? No, No, doctor Fabio, señor. el micrófono que tenían abierto. Sí, un micrófono abierto, doctor. Muchas gracias, doctor Jenner. Hay otro micrófono por ahí abierto, por favor, estimados estudiantes, colaboremos para que agilicemos y podamos llegar a la parte ya, digamos, de resolución del taller. Miren, cada punto en los 5 roles que tenemos, asesor financiero, asesor tributario, auditor interno, contador público, revisor fiscal, tenemos los mismos puntos con diferentes valores y de pronto pueden determinar diferentes porcentajes. Entonces, según el rol que tú escojas, vas a tener los puntos de la A a la G. ¿Sí? Entonces, en el punto A es un ingreso no operacional, ya que su actividad principal es la educación, no la venta y la comercialización de libros. Entonces, aquí quiero de una vez
colocar esta parte, leer esto aquí. No sé, creo que sí están viendo el Excel. Denme un momentico aquí. No sé si aquí lo puedan ver mejor. Esta, digamos, sí. Para el primer punto, para el punto A, dice, en este caso, no aplicaría la retención en la fuente en compras, impuesto nacional, ni la retención de industria y comercio, impuesto municipal, ya que las ventas de estos útiles, ¿sí? Son al detal. ¿Quiénes las compran? La compran las personas naturales, no responsables de IVA, pero para efectos de practicar la causación de dichos impuestos y anticipos, los registros se aplicarán sobre el total de las ventas. Ojo, en este punto A, ¿sí? Vuelvo y repito, no nos daría para hacer la retención en la fuente ni la retención de industria y comercio. ¿Por qué? Porque las personas que nos van a comprar esos libros son los padres de familia, van y nos compran un libro, ¿sí? Entonces, ni el monto ni la persona que nos compra daría para hacer la retención en la fuente, ¿sí? Ni la retención de ICA. Pero en este caso, en este taller, solamente en este taller, para poder hacer una práctica sobre lo que es la retención en la fuente y lo que es el RTICA, lo vamos a hacer sobre el valor total de esa venta, ¿sí? Entonces, en lo que es retención en la fuente, entonces vamos y buscamos compras, ¿sí? Dice, compras y otros ingresos tributarios en general, declarantes, Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, artículo 401, 868 y numeral 78 del Estatuto Tributario. O sea, allí nos dice que la tabla de retención, la base para retener son 27 VTs. Estamos hablando del 2024 porque el taller que vamos a realizar es entre noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces debemos de tomar la tabla de retención del 2024. Y el 2024 la VT está en 40 y algo, 47.065 pesos, y 27 VTs nos darían 1.270.755 y nos dice que la tarifa a aplicar es del 2.5%. Entonces, para ese primer ejercicio le vamos a aplicar una retención en la fuente del 2.5% sobre esas compras. Y el acuerdo, ojo con este acuerdo, que es la resolución 265 SDH del 13 de abril del 2021, corresponde a Bogotá, ¿sí? Entonces, nos da para la actividad industrial, comercial y de servicios, nos da una agrupación industrial 101, 102, 103, 104 y la tarifa de por mil para ese 2021, 4,14, 6,9 por mil, 11,04 por mil, 8 por mil, ¿sí? Entonces, aquí, en esta tabla, vendríamos a buscar el tipo de actividad a la que le vamos a hacer la retención en la fuente, ¿sí? Miren, aquí va a aparecer todo lo que son las actividades industriales, comerciales y de servicios. ¿Listo? Este es el acuerdo, ese se lo vamos a compartir. En el caso del grupo de Teams mío, está en el Teams, está la resolución, en entrar a los estudiantes que pertenecen al grupo mío. También tengo algunos estudiantes de otros docentes, de otros grupos que también interactúan conmigo y también lo pueden hallar allí.
Entonces nos dice, vamos y buscamos. ¿Qué fue lo que se hizo en el primer punto? Dice el colegio en la ciudad de Bogotá para el periodo, ¿sí? Facturó el concepto de venta de útiles escolares, material didáctico para los niños de preescolar. Entonces, en el caso del asesor tributario, dice 94.522.000 pesos. ¿Sí? Entonces, comercio al por mayor y al por menor de libros, textos escolares y otros. Entonces, en el punto inicial para el concepto de industria y comercio, entonces 201, que es una actividad comercial, código 47611, comercio al por mayor y al por menor de libros, textos escolares, etcétera. Y entonces nos dice aquí en la tarifa por mil que para el 2021, 22, 23 y 24, esas ventas siempre van a estar sometidas al 4,14 por mil. Entonces, ese es el valor que usted le debe aplicar para obtener la retención de industria y comercio. ¿Listo? Ya está el primer punto, retención en la fuente, 2.5, RTICA 4,14 por mil. Pasamos al punto B, donde se habla de un alquiler de las instalaciones. ¿Sí? Recuerden, para industria y comercio no causa ni genera el IVA. ¿Sí? Eso lo vimos en la diapositiva número 3, creo. Y entonces, pero sí aplica una retención en la fuente de arrendamiento de bienes inmuebles, declarantes y no declarantes, según el decreto único reglamentario 1625 del 2016. Y se le aplica una base de 27 VTs, que son 1.270.755, y se le aplica una tarifa del 3,5%. ¿Por qué por ciento? Porque es que esta es la tabla de retención en la fuente. ¿Sí? En la misma diapositiva hablábamos del concepto número 042544 del 13 de diciembre del 2017, donde dice que establece que así sea persona natural o persona jurídica que tengan en su patrimonio bienes inmuebles y estas proceda a arrendarlos, la actividad no encuadra dentro de las actividades de industriales, comerciales y de servicios, razón por la cual no está contemplada como actividad grabada en lo que concierne en el impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Eso fue lo que vimos en la misma diapositiva, será la cuarta diapositiva arriba. Y es un gasto para reparar el colegio, no es deducible y el IVA no es descontable. Ojo, porque es que normalmente como van y buscan en el plan único de cuentas, entonces lo llevan o lo contabilizan como propiedad, planta y equipo y lo llevan a la 15. No, eso es un gasto. Debe ir a las 514510, que es construcciones y edificaciones. Gastos, construcciones y edificaciones, 514510. ¿Sí? Entonces la 5145 es el plan único de cuentas, es la cuenta de mantenimiento y reparaciones. Y si tú das clic allí, a observar tu descripción, entonces en la dinámica nos dice construcción de edificaciones, o sea, miren, la clase 5, que es gastos, grupo 51, que son operacionales de administración, cuenta 5145, mantenimiento y reparaciones, y la subcuenta 514510, que es construcciones y edificaciones. ¿Sí? Dice la descripción y dinámica descrita en la reglamentación solo van hasta las cuentas, de manera que para saber cómo tratar las subcuentas hay que observar el comportamiento de la cuenta superior.
La subcuenta 514510, construcciones y edificaciones, está dentro de la cuenta 5145, mantenimiento y reparaciones. ¿Listo? Bueno, pues continuamos allí. El punto C es el gasto. La retención de ese gasto, ¿sí? Sin compras, es vuelve y juega, ¿sí? Dice, base 27 VT, o sea, 1.270.000, todos superan ese valor y dice que es el 2.5%. Tutor, qué Según pena, la tabla. de pronto lo puedes ampliar un poquito ahí la Sí, presentación. sí, lo amplío y vuelvo y lo reduzco, ¿ya? ¿Listo allí? Sí, señor, muchas gracias, tutor. Entonces allí dice, para compras y otros ingresos tributarios en general. Declarante. Decreto único reglamentario de 1625, entonces dice que 27 VT es la base. O sea, digamos que en el ejemplo no tuviera el 1.270.755, entonces no le aplicaríamos la retención en la fuente. Aquí en este caso, como supera el valor que dice la base, entonces le vamos a aplicar el 2.5%, ¿correcto? Y vamos a la tabla de retención de ICA, ¿sí? Compra de materiales para la construcción y entonces comercio al por mayor, perdón, al por menor de materiales de construcción. Dice que para el 2021, 22, 23 y 24 se le aplica el 6.90 tarifa por 1.000. ¿Listo? Entonces, evacuamos el punto C, vamos al punto E. Habla de compra de materiales, pintura, lija, cemento, etcétera. Vuelve y juega, es un gasto para reparar el colegio. No es deducible el IVA, no es descontable. Va a un gasto, a las 51.4510, construcciones de edificaciones, ¿sí? Lo mismo que el punto anterior, C, D. Le vamos a aplicar la retención en la fuente, de la misma retención en la fuente, lo que mirábamos ahora, ¿sí? En compras, con la base, el 2.5%, 2.5%, porque esta es la tabla de retención en la fuente. Y vamos a la tabla de retención de ICA, vuelve y juega también, la comercio al por menor de materiales, 6.9. Punto D, evacuado el punto D, vamos al punto E. Bueno, aquí ya entramos. Habla lo mismo, es un gasto para reparar el colegio, no es deducible el IVA, no es descontable. Lo debemos llevar a la 51.4510, construcciones de edificaciones, mantenimiento y reparaciones, al mismo, la misma estructura, ¿listo? Le aplicamos la retención en la fuente. Ojo, porque aquí le pagó a un maestro de construcción, ¿sí? Entonces el gasto se lleva como venimos haciéndolo. Pero ojo, porque la retención en la fuente ya es diferente, la aplicación. ¿Por qué? Porque es que ¿a quién le estamos pagando? A un maestro, ¿sí? Estamos pagando a un maestro de construcción. ¿Listo? Entonces, debemos de buscar en la tabla de retención en la fuente servicios generales. Habla de un maestro de construcción, entonces
asumimos que es una persona natural, no declarante. ¿Sí? Y entonces, la base serían 4 VTs y 4 VTs son 188.260. Y nos dice que como es una persona natural, no declarante, le vamos a aplicar el 6% de retención en la cuenta. ¿Listo? Miren, esto es para aprender a manejar la tabla de retención en la fuente. Esta es la tabla de retención en la fuente actualizada para el manejo en el 2024. Para el 2025 ya varía, ¿no? Porque sube la VT de 47 a 49.000, algo. Entonces varía la base, pero el porcentaje seguiría siendo el mismo. Varía es el valor de la base para hacer la retención en la fuente. Creo que hasta allí queda claro. Y pasamos a la tabla de retención de ICA. ¿Sí? También tenemos que buscar que se le paga por la construcción de otras obras de ingeniería civil, que es lo que más aproximado encontramos en el acuerdo. ¿Sí? En la agrupación 300. Vamos a mirarla aquí. Cuando ¿sí? Porque es un servicio, ¿ya? Recuerden, 100 para las industriales, 200 para las comerciales, 300 para las de servicios, 400 para las financieras. ¿Sí? Este es un servicio que nos prestó el señor, entonces debe estar por la 300. ¿Listo? Y esa la encontramos en la 302, en el código 4290, donde habla de construcciones de obras de ingeniería civil. Y miren, para el 2021 se le aplicó el 6,90 por mil. Para el 2022, 7,12 por mil. Para el 2023, 7,36 por mil. Y para este año, 2024, me estoy colocando en el año noviembre, diciembre del 2024, que es la ejecución de nuestro taller. El 7,60 por mil. ¿Listo? Ese es el punto E. El punto F, donde pagamos un alquiler de andamios. ¿Listo? Gasto no deducible porque estamos haciendo una pequeña reparación para el embellecimiento del colegio. ¿Listo? Entonces, llevamos también a las 51.45.10. ¿Sí? Vamos a buscar la retención. Como es un alquiler de andamios, entonces es arrendamientos. Entonces, la manejamos por arrendamientos, la llevamos a la tabla de retención, buscamos arrendamientos y en arrendamiento encontramos solamente 2 tipos de arrendamientos que son bienes muebles y bienes inmuebles. Para ustedes, muy claro, bienes muebles son los movibles y los bienes inmuebles, como su nombre lo indica y valga la redundancia, inmuebles es los que no se pueden mover, como son las propiedades, propiedad, planta y equipo, ¿sí? Las propiedades, los terrenos, edificios y terrenos, edificaciones y terrenos. Y para este caso, como son unos andamios, son bienes muebles, le vamos a aplicar, dice, no aplica la VT, o sea que de un peso en adelante le vamos a aplicar ¿qué tarifa? El 4%, porque es la retención en la fuente. Y pasamos en ese mismo alquiler, ¿sí? Que es un servicio, lo vamos a buscar en la tabla de retención, en el acuerdo de retención de ICA, porque acuerden que estamos hablando en este ejercicio que es un taller que se hace en Bogotá.
y se estrega los ojos. Por y tenía esos favor, ojos los rojos. micrófonos, Isabel. Y eso lo... Gracias. Entonces, el alquiler, buscamos en el acuerdo, ¿sí? Y encontramos que 304 el 7730. Se me movió de aquí. Listo. Para 21, 22, 23 y 24 es el 9,66 por mil. Y llegamos al punto final, ¿sí? Mano de obra. Es un gasto no deducible. Llegamos también al gasto, ¿sí? Es 51,4510. La retención en la fuente. Mire que estos servicios, ¿sí? Es servicios en general de personas naturales no declarantes. La base son 188.000 pesos. Como es un no declarante, una persona natural no declarante, entonces le vamos a aplicar el 6% en retención en la fuente. ¿Listo? Ahí va a mirar aquí el punto. Miren, se canceló mano de obra por la elaboración de 5 ventanas y 5 puertas a cambio de los salones a un ornamentador en el sur de Bogotá. No está obligado a facturar con IVA. Entonces, miren, queda muy claro aquí, ¿no? No está obligado a facturar con IVA. Entonces, por eso lo llevamos aquí a este punto y decimos servicio en general a personas naturales no declarantes. Fuera declarante, miren, que dice un porcentaje diferente, el 4%, y en retención en la fuente para este caso sería el 6%. Y pasamos al mano de obra, gasto no deducible en RTICA. Buscamos también, porque es la fabricación de unas ventanas, de unos productos metálicos para uso estructural, ¿sí? Tenemos que es el 1104 por mil para el 21, 22, 23 y 24. Listo, hasta allí. En lo que tiene que ver en la parte teórica, en la parte de aplicación del taller, en la parte de retención en la fuente, de RTICA, espero les haya quedado muy claro esta parte. Voy a hacer aquí un pequeño, digamos, ejercicio. Mando como... Dame un momento. Lío aquí las celdas porque es que cuando, miren, cuando lo hacemos pequeño, entonces amplío acá y se me desaparecen los números. Entonces en el Excel es simplemente ampliar las celdas para que nos aparezcan ya los valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar el Excel, estudiantes? El Excel se maneja, por favor, no es colocar valores. Lo hacen en una calculadora y vienen y colocan los valores aquí. No, trabajemos, ¿sí? Esta herramienta como se debe, porque es que es para que aprendamos, para que nos sirva, no solamente para ahora, sino para el futuro. Entonces, sabemos que este es el valor vamos a pagar por digamos, la compra de los libros. Este es un valor que no tiene nada que ver con el ejercicio. Simplemente lo coloco para poderles dar indicación de
cómo vamos a elaborar el taller, ¿sí? Entonces, hablamos de 67 millones de pesos. Recuerden, vuelvo y les claro, en este caso no aplicaría la retención en la fuente de compras, impuesto nacional, ni la retención de industria y comercio, impuesto municipal. Que las ventas son de tal, personas naturales no responsables de IVA, le estamos vendiendo a los padres de familia, entonces ellos no son responsables de hacernos la retención en la fuente, pero para el ejercicio lo vamos a asumir sobre el total de la venta y le vamos a aplicar la retención en la fuente y el RTICA. Me disculpan si me vuelvo repetitivo en esto, pero la verdad es para que más adelante no vayan a decir, pero es que usted le aplicó retención en la fuente a una venta de un libro que si vamos a buscar ese libro valía 2.000, 3.000 pesos. No, entonces, por eso estamos especificando aquí cómo es que estamos trabajando. Para este caso en especial, le vamos a hacer la aplicación de la retención en la fuente y la retención de ICA. Primero, este es el valor, 67 millones de pesos. Vamos a aplicar el IVA. Pues, ¿cómo se aplica el IVA? Hacemos la fórmula, un igual, ¿sí? Puede ser un igual o un más para comenzar, y le decimos ¿cuál es el valor del IVA general? ¿Alguien que me ayude allí? 19%. 19%. 19%. Entonces, 19%. yo le puedo colocar aquí el 19%, ¿sí? ¿Cierto? Le puedo colocar 19 dividido 100, ¿sí? O le puedo colocar también el 0,19, porque tenemos varias opciones para eso, ¿sí? Entonces, 19%. Profe, yo tengo una Miren, pregunta. ¿cómo lo tenía yo? Por 19%. ¿Listo? Para el IVA. Para la retención en la fuente. Perdón. Profe, Para, yo tengo una pregunta. sí, dime. Ese valor que su merced nos da en el ejercicio, ese ya tiene No te escucho bien. ¿Me repites, por favor, César? ese valor que, ¿ahí me escucha bien? Sí, ya. Listo. Ese valor que ya tenemos en el ejercicio, ¿el IVA está discriminado o está más IVA o tenemos que sacarlo aparte? No. Tú coges el valor y si en el ejercicio te dice más IVA o con IVA incluido, entonces te va a especificar. En este caso, todos los ejercicios están con IVA este incluido. valor para aplicarle el IVA. O sea ¿Ya? que tenemos que, o sea, está el valor y a ese valor le sacamos el IVA, le aplicamos el IVA. Exactamente. Entonces, Digamos, en este caso, el ejemplo en este sería... caso, mire, le voy a colocar aquí el ejemplo. Miremos este. Aquí de buenas para este señor. El asesor tributario. Deme este valor. 94.522.373. ¿Sí o no? Es 94.522.372. Miren, cuando ya hacemos en el Excel esto, automáticamente nos va a aparecer el IVA, la retención en la fuente, el RTICA, el valor de cobrar a los clientes, ¿sí? El impuesto de industria y comercio y todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está hecho con fórmulas. Pero si usted le va en un papel a hacer el ejercicio y va a colocar en el Excel los valores nomás, entonces no estamos haciendo nada. ¿Listo? César, ¿queda claro allí? sí, señor. Sí, tutor. Sí, señor, ahí Entonces, nosotros tenemos es que manualmente pues poner las fórmulas en el Excel. la fórmula aquí es la que estoy dando. Sí, sí, señor. Sí, solo quería saber si el valor era con IVA o sin IVA. Gracias. Con mucho gusto. Y entonces aquí, miren, voy a borrarlo, ¿sí? Porque la retención y el IVA
digamos, vuelvo y repito, la retención no es un impuesto, es un anticipo del impuesto de renta, pero lo manejamos como impuesto. Entonces, en este caso, esta retención se aplica sobre qué valor. Alguien que me ayude. 2.5. 94.052.372. No, no estoy diciendo el porcentaje. Sobre sobre los ingresos El valor brutos. de la compra, de la venta, perdón. Sobre El los 94 valor Sobre los millones y algo. 94 millones. sobre el valor del bien. Ujú. Sobre el valor del bien o servicio. ¿Sí o no? En Es este decir, caso, sobre los los 94 millones millones. y algo. Exactamente. Porque en la presentación estamos diciendo acá la primera retención en la fuente nos dice, ¿qué nos dice? Que cuánto es compras, cuánto es el porcentaje. 2.5. Más 5. Correcto. 2.5% en compras. 2.5%. 2.5%. Listo. En compras. ¿Cierto? Ajá. Entonces, sencillo, vuelvo y le digo, igual como el valor del bien, el costo del bien o del servicio que me prestaron. ¿Cuál es el costo aquí? 94 millones. Eso. Exactamente. Le aplico Por el 2.5%. 2.5, 2,5%. Ajá. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a buscar en esa misma tabla, perdón, en esa misma tabla no, en la siguiente tabla, en esta, ¿cuánto aplica RTICA? Allí les estoy mostrando. 4.14. Aquí les estoy mostrando. 4.14 ¿de qué? Por 1000. Correcto. Míralo, aquí está. Por 1000. ¿Sí? ¿Listo? Voy aquí y hago el mismo ejercicio. El igual. ¿Sobre qué aplico ese impuesto? Sobre los 94 millones 522. Sobre el costo del bien o servicio. O sea, sobre este. Y esto lo multiplico por 4.14 por 1000. 4,14 por 1000. Dividido en 1000. ¿Listo? Miren. Sí. Estábamos hablando del impuesto de industria y comercio. Y ahí le doy enter. ¿Listo? Y me da el valor del impuesto de industria y comercio. Como yo vendí, ese valor es el que me van a retener. ¿Correcto? Sí, sí, señor. Recuerden que quien factura es el que retiene. Al que facturan es al que le retienen. ¿Sí? Quien paga es el que hace la retención. Y en este punto, entonces, cojo los valores débitos y créditos y los sumo y resto. ¿Cómo sería en este caso? Como es un ingreso, entonces cojo el igual, el costo del bien más el IVA, IVA, menos la la retención, retención en la fuente, menos el RTICA que me acaban de hacer, ese es el valor. ¿Sí? Sí. Que estamos haciendo el registro contable por causación. Recuerden que la contabilidad nuestra es por causación. En este caso, lo estamos llevando a una cuenta por cobrar, así sea que nos la paguen ahí mismo. Primero hacemos el registro y posterior, acá abajo está, ¿sí? Aquí en esta parte que les estoy resaltando. Sí. ¿La ven? Ajá, sí. Allí se hace el pago.
te hace el pago. Hacemos la causación. ¿Listo? Vamos aquí en este punto donde ya sabemos cuánto es lo que le vamos a cobrar a nuestro cliente, ¿cierto? Y en este solo ejercicio manejamos aquí, incluimos el impuesto de industria y comercio, que fue que me retuvieron a mí. Entonces yo lo llevo directamente a un gasto, ¿sí? Es simplemente igual y voy al valor, digamos, al valor igual y voy al valor de el impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Y el ICA por pagar que tiene la persona que me retuvo, entonces simplemente igual o el mismo valor. Aquí. ¿Listo? Ahora, ya quedó causado la cuenta por cobrar a mi cliente, ¿cierto? Pues ahora cancelemos esa cuenta por cobrar. Mire, ¿dónde está la cuenta por cobrar? Está. Bueno, cambiemos el igual por más que a lo último viene siendo lo mismo. Mirando aquí. ¿Listo? Y al banco, al valor, digamos, puedo colocar este, que es el valor. Ya me quedó mi primer registro contable. Y así vamos a hacer con los otros. Con los otros sería según la naturaleza de la cuenta, el adicional de aquí en el arrendamiento. ¿Sí? ¿Ah? Y entonces quería llegar a este punto donde les muestro, mire, estos, es que estos dos ejercicios, el IVA y hace parte de la actividad económica de la empresa, ¿sí? Porque está generando renta, generando ingresos. ¿Listo? Cuando entramos al punto A, B, C, parece que esta plantilla es de un ejercicio mucho más viejo y solamente borré y lo traje aquí a colación. Entonces, A, B, C, en el ejercicio C, donde dice el colegio pagó el valor, ¿sí? Dice unos pagos a los proveedores por diferentes conceptos. Es compra de materiales, a la ferretería tal, es el gasto, 51.4510. Pues aquí en este caso estamos colocando que el gasto fue 6.888.000. Para ustedes, para este señor, compra de materiales sería 10.933.000, ¿no? ¿Listo? Sí, señor, sí. Pues aquí el valor. El IVA, miren, el pega, pero ya es de naturaleza, débito, porque estamos hablando de un gasto. Pero miren acá, si ven acá, colocamos IVA descontable, pero ese IVA descontable no va a la 2408 porque no es de la actividad económica de la empresa. ¿Sí? Es 51.1570. ¿Listo? Listo. Y le aplicamos también la retención. ¿Por qué tenemos que separarlo? Ustedes me dirán, ay, pues llevemos todo eso a un mismo gasto. No, no podemos llevarlo a un mismo gasto porque tenemos el gasto de construcciones y el gasto del IVA descontable. ¿Sí? Y fuera de eso, en orden, para poderle hacer la aplicación a porcentaje del costo del bien, tenemos que tenerlos separados. Y mire, este sería los 6.888.000 por el 2.5%, que es compras. ¿Sí? Perdón. ¿Listo allí?
Y en el impuesto de industria y comercio, según el acuerdo, me dice que es el 6,9 por mil y vamos a aplicar también sobre el valor base, sobre el valor costo, y le aplicamos el 6,9 dividido 1000, el milaje, ¿sí? Y esta sería la causación, que sería la causación, y el pago, ¿listo? Ya sea el cobro del ingreso o el pago del gasto. Y aquí tomamos los débitos y le restamos los créditos para que nos dé la ecuación, las sumas iguales. ¿Listo? Y así sería con cada uno de los ejercicios. Miren, en los que tenga IVA, pues ya sabemos que el IVA va a ser parte del gasto, pero pues lo llevamos a la 51.15 de TEN. ¿Listo? Y ojo, porque vamos a tener que hacer una sumatoria. Vamos a tener que hacer una sumatoria para poder pasar estos valores. Para poder pasar estos valores al pago de impuesto. Pago de impuesto de RTICA y pago de impuesto de retención en la fuente, RTICA. ¿Sí? Sí. Pago de impuesto aquí, en este. Vamos a ampliarlo. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Sí, señor. Entonces, total ingreso ordinario y extraordinarios. Recuerden que en lo que es bueno, es el de retención en la fuente. ¿Sí? Vamos a sumar aquí todos los ingresos. Pago de impuestos, sí, Los ingresos. Todos los ingresos. Fueron 90. Si yo cojo aquí, vamos a hacer esta sumatoria aquí, más este valor, más este. Sí. Entonces aquí me da, entonces, 99 millones. 99.722. Si voy al pago de impuestos, ¿cuánto está? ¿Sí? En este momento, ¿por qué aquí? Porque es que este valor lo está tomando de acá de los asientos. ¿Sí? Y viene y toma todos los que son ingresos a mí. Y los llevo aquí, la sumatoria. ¿Correcto? Correcto, sí, señor. Por eso tenemos que tener muy claro cuáles son los débitos y cuáles son los créditos acá para que pasemos estos valores. Mire que aquí tenemos asientos H12 y H30. Ahora, recuerden una cosa, en lo que son los formularios para pago de impuestos, los valores deben ir redondeados a miles de pesos. ¿Sí? Entonces, para redondear este valor aquí, ¿yo cómo lo haría? Cojo aquí, después del igual le coloco redondear, ¿sí? Abro paréntesis, voy hasta acá, punto y coma, -3, cierro paréntesis y le doy enter y mire que me lo deja en miles. No, en miles de pesos, 99.722. ¿Qué hice? Solamente coloqué redondear la ecuación, después de la ecuación le colocó punto y coma, -3. Me está diciendo que le coloque en miles de pesos. ¿Listo? ¿Qué voy? A que siempre los formularios que vamos a pagar deben ir redondeados a miles de pesos. Siempre los formularios deben ir redondeados a miles de pesos. Lo mismo
haríamos con el pago de la retención de industria y comercio, ¿sí? ¿Listo? Pues aquí voy y busco los valores a los cuales le he aplicado RTICA, que serían retención en la fuente. Este no tiene RTICA. Solo tenía RTICA este. ¿Sí? Y entonces, esos son los valores que voy pasando acá, miren. Esto es una fórmula donde va y busca aquí en los asientos, va y busca a pasar la sumatoria acá en el tipo de retenciones, y lo mismo para decir el total del valor de retenciones practicadas. Una cosa es la base de las retenciones y otra cosa es las retenciones en sí. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, en la plantilla que se les entregó, la plantilla que se les entrega, están los 5 ejercicios. Entonces usted va a coger el del rol que escogió en el paso anterior. Ojo, porque hoy estuve revisando foros y ya tengo estudiantes que para la fase anterior escogieron revisor fiscal y que para esta van a escoger contador público. No, recuerden que debe ser el mismo rol que escogió en el 2 para el 2, 3 y 4. Inclusive para este y para el que viene. Es el mismo rol. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, estimados estudiantes, creo que hemos sido muy claros en el desarrollo, en el ejercicio, en el lleno de los formularios. ¿Sí? Es muy sencillo, simplemente venir aquí en cada uno de estos, lo va pasando allá, el valor de las retenciones, miren. ¿Sí? A medida que va haciendo su ejercicio, puede ir pasando allá cuál es el valor que debe pasar a cada uno de estos 2 formularios. ¿Listo? Bueno, no tengo una Sí, pregunta. Nuri. Con respecto a la entrega del trabajo final, ¿se puede entregar en Excel? Mira, este Excel tiene para colocar tu portada, para colocar los objetivos, Sí, o sea, los asientos. Lo que pasa es que como en el aquí en la guía nos dice que en PDF y entonces por eso le pregunto. exactamente. ¿Qué les recomendaría yo? Hacerlo, hacer el Excel. ¿Sí? Y en el Word donde vas a hacer tu presentación, donde vas a colocar, es que mira que recuerda que esta primera parte, el Sí, la paso 1, teoría. perdón, el paso 2 es una parte teórica. Entonces, Ajá, esto sí. debes de colocar. Mira lo que dice aquí. Ingresar al foro, el estudiante de acuerdo con las lecturas realizadas en el sílabus y en el entorno, consultará los siguientes conceptos y los socializará en el foro de discusión. Entonces, tú debes de llenar esto en el Word. En el Word puedes colocar el link de Excel. Cuando ya tengas todo montado allí en Word, lo guardas como un PDF y ese es el que montas al entorno de evaluación. Ahora, ok, exactamente. Entonces en último extremo, tú me lo envías. Estoy hablando personalmente, ¿sí? Fabio Sánchez está hablando. Si tú lo llenas completamente, llenas completamente el Excel, aquí le insertas una hoja y ahí colocas también las definiciones, yo te lo recibo y te lo califico. ¿Listo? Sí. Pero
lo normativo según la guía, por eso les estoy invitando a que se saquen los 5 minuticos y leer la guía completa, que allí les indican paso a paso qué es lo que debe de hacer. En la guía sí te dice, llene el Word con la presentación, introducción, objetivos, porque recuerden que todo trabajo, esto es un informe que ustedes están presentando. Y como les decía, ya ustedes deben de trabajar como profesionales, ¿sí? Ustedes ya deben de trabajar como contadores, deben de entregar un informe con todas las de la ley. Y todas las de la ley dice que este taller debe ser entregado con normas APA. ¿Qué dice la norma APA? Que tú debes de presentar esto en un Word, o sea, llenar el Word con la presentación, la introducción, los objetivos, el paso 2, que es el desarrollo de las preguntas, el paso 3, que es el taller que estamos haciendo, o sea, lo haces en Excel y le pegas el link al Word, conclusiones, bibliografía, y cuando ya tengas todo el Word con todos los requisitos, lo guardas en PDF y lo montas al entorno de evaluación. Eso es lo que dice la guía. No sé qué otra pregunta tengan. Profesor, tengo una duda. buenas noches. Ay, qué pena. Profesor, buenas noches. Yo tengo una duda. En la guía dice que hay que descargar los formularios. ¿Son estos mismos los que No, ellos piden? exactamente. De pronto sí se nos pasó ya. allí. Y el formulario son estos, el son impuesto, esos mismos. sí. Y este. Entonces tú no. Correcto. Ya. Y Porque es también lo pensé ideal. hacerlo así, pues no sé si es... No, lo ideal es que llenes, mira, Bien. que Ya llenes ve, qué pena. asientos. También se puede pegar el formulario en el trabajo de Word. Sí, claro, pero, Listo, sí, pero ¿para también qué lo vas a pensé. pegar si aquí lo tienes? Míralo. Sí, pero para Tú lo mandar un llenas solo aquí, trabajo. pasas aquí en los asientos, Sí. lo pasas aquí, lo pegas aquí en estos, haces Ajá. las fórmulas. Sí. Ya, eso es lo que pegas en el Word. el formulario como tal. Sí, ya. Gracias, profesor. Listo, con mucho gusto. Tutor, ¿Quién más? disculpe, tengo una Sí, duda. dime. Es que en el formulario, en la parte que dice discriminación de actividades grabadas, solamente hay actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Ahí cómo discriminamos la tarifa por 1000 porque tenemos 4. Tenemos 4,14, 6,90, 7,6 y 11,4. ¿Se usa ese último que dice otras actividades? ¿En qué parte? Es que no. Ese está el pedacito donde dice C. Discriminación de actividades grabadas. Y ahí Pero, aparece ¿de dónde me estás leyendo lo que me estás diciendo? del formulario que dice pago impuestos. A ver, un impuesto. ¿Este? Espérame. Sí, profe, ese. ¿En dónde está lo que tú dices? Baje un poquito. Ahí, donde dice tarifa por 1004,14. Ya. Sí. Ya. Ahí es donde le pregunto porque nosotros tenemos 4 tarifas por 1000. Sí. Entonces, como el último dice otras actividades, no sé si podemos usar ese para colocar la 11,04, que es la que quedaría por fuera. Listo, dame un momento. Bueno, tutor. Sí, porque es que, mira, si La vamos a los 6.9. asientos, el único que tiene actividad ingresos es esta, la 94.522, ¿sí? Sí, porque son solo los ingresos. ¿Sí? Ok, ya Ese entendí, es solo tutor. ingreso Sí. operacional. Los Listo. otros son gastos, sí. Le hago otra pregunta. En el que dice pago de retenciones, sumamos, no discriminamos cuál tiene el 4% y cuál tiene el 6%. No. No, sí, no. Se suman Allí, las dos. allí se suman
todos los que tengan 2.5, 4, 6, todas las retenciones. Sin discriminación. Ah, vale, doctor, esa era mi duda. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ya sé. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estimado estudiante, espero que haya sido provechosa las CIPAS, le saquen jugo. El doctor Jenner mañana les estará compartiendo la grabación. Les agradezco su atención. Denme un momento aquí. Profe, Veo que todavía hay bastante gente, entonces agradecerles la participación, el estar aquí pendientes y no, de mi parte no queda nada más. Doctor Jenner, podemos cerrar la grabación y usted hacer el cierre del sitio. Le agradezco mucho a la doctora Jenny, la doctora Mónica, al doctor Jenner el apoyo que tuvieron para este sitio. Saben, por el Teams, cada docente tenemos un Teams con nuestros estudiantes. Espero poderlos atender por ahí. También, cuando tengan completo la actividad, la participen por el foro, para que interactúen con sus compañeros. ¿Sí? No queda más, sino nuevamente agradecerles doctor, qué la pena, una atención. consulta. Al ¿Sí? nosotros presentar el archivo en Excel, podemos eliminar los asientos al que no seleccionamos. En ejemplo, yo el mío es Sí, el revisor claro, fiscal, entonces yo puedo dar claro, solamente el asiento del revisor fiscal, ¿sí? La hoja claro. ok, listo. Perfecto, sí. Muchas Tú gracias. coges y el rol que te tocó, sobre ese trabajas, las otras hojas no las necesitas. Sí, las puedo eliminar, las puedo ocultar Sí, y no hay sí, problema. no hay Ah, ningún ok, problema. listo, No hay muchas ningún problema gracias. porque los formularios los vas a llenar tú con base a la información que registres en el rol que te correspondió. Ok, listo, sí, señor, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Sandra, ¿tenías alguna pregunta? Tutor, buenas noches. Dime, Jamie. Tutor, ¿la presentación la van a compartir por el correo interno? Sí, el doctor Jenner te envía por el correo interno, te envía la grabación del sitio. Ok, muchas gracias. ¿Y la presentación también? Sí, la podemos Profe, hacer la llegar también. plantilla. Sí, la plantilla. No, como la dice plantilla es diferente. Ah, La y esa plantilla del plantilla sí Excel también la... que ese sí lo tomas tú de la plataforma, ¿no? Ay, venga, les agradecería la asistencia. Ustedes deben de llenar la asistencia en la plataforma, por favor. ¿Sí? Es para que se tomen Doctor Jenner, ese... ya nosotros ya compartimos un link de asistencia. Ok, Ya los estudiantes se han venido registrando porque tuvieron el inconveniente que se registraron y hay unos que no alcanzaron a registrarse. ok, Entonces, por doctora este Jenny, medio, le ellos se deben agradezco mucho. registrar, ya ellos están allí pendientes. Aquí hay bastante estudiante, doctor Jenner, porque yo les pedí el favor que esperáramos ya su merced a finalización del CIPAS para que ellos se Sí. pudieran retirar porque hay estudiantes que se estaban retirando antes de finalizar el CIPAS. Entonces, de pronto, Listo. por respeto y por dar finalización, ya su merced es el que da la autonomía para finalizar el CIPAS. Listo, doctora Jenny, le agradezco mucho su apoyo, su colaboración y pues lo de la lista. Muchísimas gracias. Entonces, dos preguntitas más aquí. César. Entonces, Sandra. Sandra Viviana. César Entonces, sí. Duam. Bueno,
Creo que no hay más preguntas. Doctor Jenner, le agradezco mucho. Puede hacer el cierre del CIPAS. Muchas gracias, doctor Fabi. Muchas gracias, profe Jenny, profe Mónica. Vean, algo muy importante que deben tener presente es que si nosotros no descargamos, oigan bien, si nosotros no descargamos la guía y la leemos con detenimiento y nos tomamos el tiempo suficiente para leerla, va a ser muy complejo poder desarrollar la actividad. Bien, recuerden que acá el primer material indispensable para nosotros poder entender en qué consiste la actividad que se va a desarrollar es la guía de aprendizaje. Bien, por lo que he visto, por las preguntas que han hecho, que hicieron algunos estudiantes, no puedo generalizar, están demostrando que no han ni siquiera mirado la plataforma a lo que corresponde la fase 3, porque apenas cuando uno entra a la plataforma y se va a la actividad de esta fase, les va a aparecer el PDF y la guía y encima de ese PDF les va a aparecer un letrero que dice Anexo 1, fase 3. Si ustedes la descargan, ese es el anexo, esa es la plantilla que muchos estudiantes han solicitado que le compartamos. No lo vamos a compartir, ninguno de los tutores lo va a compartir, porque el estudiante debe entrar al curso, debe descargar la guía y debe descargar el anexo que es en Excel. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Bien. Bueno, para finalizar, oigan, recuerden que es, mejor dicho, supremamente importante que cada vez que se les comparta la invitación para un CIPAS, ustedes el primer paso que deben hacer es dirigirse al campus virtual en la sección de eventos y buscar el nombre del CIPAS. Bien, ahí les va a aparecer. Si se confunden, entonces lo van a buscar por el nombre del curso, Fundamentación Tributaria. Esto con el fin de que ustedes puedan inscribirse y automáticamente van a encontrar el link. Cuando se escriben, ya les va a llegar una notificación minutos antes del encuentro y ahí van a poder entrar porque les va a aparecer el link. Estamos, pero la idea es esa. ¿Por qué? Porque automáticamente en el momento que usted se inscribe, ya usted está apareciendo como participante en el evento. Entonces, recuerden esa parte. Mañana yo les comparto el link de la grabación de este encuentro y la presentación en PowerPoint. Listo. Agradecerles por su tiempo, por su espacio y les estaremos compartiendo la nueva fecha con su respectiva hora para el siguiente encuentro, que es la web conferencia. Muchas gracias, muy buena noche. Gracias a ustedes, muy Buenas amables. noches, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Silvia. profe. Gracias. Bueno, muchas gracias.